Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Comienza diciendo que se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? En los tiempos de Jesús, eso de la vida eterna no estaba claro para todos los judíos. Los fariseos creían en la vida futura y en la resurrección de los muertos, mientras que los saduceos no creían. Hoy a nuestro alrededor vemos todo tipo de opiniones. Pero el tema de la vida eterna es una de las más serias, de las preguntas más serias que uno se pueda plantear, uno de los riesgos más grandes que tenemos que correr. Aquí no nos podemos escapar. Decía el pensador Pascal: ¿Dios existe o no existe? ¿Pero de qué lado te pones? Él decía una cosa muy curiosa. Decía: si escoges que Dios existe, que hay vida eterna, si ganas, porque la hay, has ganado todo. Pero si pierdes, porque no lo hubiera, no pierdes nada. Es un argumento un poco original. Pero en las dos hipótesis, Dios existe o Dios no existe, hay vida eterna o no hay vida eterna, no tienen el mismo peso. Porque, ya explica también este pensador, este Pascal, si dices hay vida eterna y vives de manera coherente, te vas a encontrar que vas a ser fiel, honesto, humilde, persona reconocida, que hace el bien, amigo sincero, verdadero. Es verdad que no vas a estar lanzándote en todos los placeres más desaforados, en todas las glorias y las delicias, pero hay muchas otras cosas que van a llenar tu vida. Porque en cada paso que des en este camino vas a tener la certeza de lo que estás consiguiendo. Y son cosas bellas. Y en todas las civilizaciones, los seres humanos han esperado en otra vida. Y Jesús ha hablado muchas veces. Es más, ha dicho que la vida eterna ya ha comenzado. Para aquellos que creemos, ya existe, ya estamos comenzando a vivirla, aunque no una cosa que haya terminado, ciertamente. Pero ¿en qué consiste la vida? ¿Qué hay que hacer para tener esa vida eterna? Esta es la pregunta del escriba, y puede ser también la nuestra. Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, podemos notar, cita primero la oración de todos los días de los judíos, el Shema Israel, escucha Israel, que se la saca del Deuteronomio. El Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero Jesús también recitaba esta oración todos los días, varias veces al día. Pero él añade algo del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, para tener vida eterna, para vivir eternamente, hay que amar. Esta pregunta y esta respuesta están también en los otros evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos. Pero Lucas no pone hay un primer mandamiento y un segundo mandamiento. El amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables. Pero tenemos que preguntarnos si eso es así en nuestra propia vida. Continúa el Evangelio diciendo que el doctor de la ley, para justificarse, para quedar bien, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta aquí nada original. La enseñanza de Jesús, digamos que no difiere de la ley del Antiguo Testamento ni de la que hay en algunas de las otras grandes religiones. El mensaje de Jesús es profundamente humano. El amor es la ley fundamental del ser humano. Pero la respuesta de Jesús a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, nos va a lanzar a una novedad verdaderamente revolucionaria del Evangelio, porque se trata de que el amor sea universal, de que vaya a todos, incluso a los enemigos. Y Jesús le dijo: un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Un sacerdote y un levita. Esto es duro. Son dos especialistas del culto, de la liturgia del templo, preocupados por observar escrupulosamente la ley, los ritos.
Y Jesús toma estas dos categorías de personas para darnos el ejemplo de lo que no debemos hacer. Estas dos personas, que aparecen como personas al servicio de Dios, tienen un comportamiento simplemente odioso desde el punto de vista humano. Los tribunales de hoy, incluso en los países no creyentes, los condenarían por falta de asistencia a persona que está en peligro. Por tanto, esto es una cosa seria. Pero desde su punto de vista, ellos se justificaban según la mentalidad de la ley judía y pensaban que su deber era no tocar la sangre para no caer en estado de impureza ritual y poder asegurar su servicio al templo. ¿Cuántas veces en nuestra vida también nosotros sacamos excusas de donde sea para no ponernos al servicio? Y alegamos razones que nos parecen en buena fe, pero que en el fondo son falsas. Al escoger de manera muy voluntaria estos dos ejemplos, Jesús nos dice una verdad bíblica esencial que él ha utilizado 2 veces para defenderse cuando lo acusaban de no respetar la ley del culto, que ponía en relieve más el amor fraterno. Esa repetición, esta insistencia significativa. Dios le da más importancia a nuestro practicar la caridad y el servicio a los demás en la vida cotidiana que de limitarnos a no amar al prójimo con la excusa de que tenemos que ir al culto y a la oración. No se sirve a Dios en el templo si no se le sirve antes en la calle, en la carretera. Por eso, ¿soy yo una persona que practica realmente el Evangelio? ¿Qué sentido le doy a esta palabra? ¿Practico la caridad, la atención a los demás, el servicio al prójimo? Continúa diciendo el Evangelio que un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él. Y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Lucas es el único de todos los evangelistas que nos relata esta parábola maravillosa. Él, que es el evangelista de la bondad, de la misericordia, de la misión a los paganos, el evangelista de la pobreza. Leamos esos actos de bondad minuciosamente descritos. Este es el reino de Dios, este es el verdadero culto nuevo, este es el surgir de esta humanidad nueva que va a transformar la historia de conformidad con la voluntad de Dios. Y es, fíjense, un samaritano. A nosotros no nos dice nada esto. Pero un samaritano, ¿quién era entonces? Era un hereje, era un cismático, era un enemigo de los judíos fieles, era un falso hermano, un hombre detestable que no practica la verdadera religión, un hombre impuro que nunca ha puesto sus pies en el templo, uno que estaba prohibido invitar a la mesa, que había que evitarlo. Uno de esos samaritanos sobre los cuales, unos días antes, si recuerdan el Evangelio, el capítulo 9, el capítulo anterior, Santiago y Juan querían hacer caer fuego del cielo sobre esos samaritanos. Y es un hombre así el que Jesús nos pone como ejemplo, porque tuvo piedad. Y ahí hay un verbo, splaghniste, en griego, que contiene una imagen. Los splagna son las entrañas. Y podríamos traducir que tuvo piedad hasta las entrañas. Y la palabra hebrea o aramea que Jesús utiliza tiene el mismo significado. La palabra rahamim designa las entrañas, el seno materno. Y eso significa corazón, ternura, bondad, compasión profunda. Pero fíjense, en el Nuevo Testamento esta palabra de que tuvo piedad solo se utiliza para expresar un sentimiento de Jesús ante las multitudes enfermas, en dificultades, afligidas por todo lo malo. Los padres de la Iglesia, más próximos al pensamiento de esa época, comentaron de manera casi unánime esta parábola aplicándola a Jesucristo. El Evangelio, incluso en esta página, no es un tratado de moral. Es sobre todo la proclamación, la revelación del amor de Dios. El buen samaritano, ¿quién es? Es, en primer lugar, Jesús. ¿Y quién es ese que está de viaje y ha sido herido casi hasta la muerte? Es la humanidad que ha sido golpeada por el mal. ¿Y cuál es ese albergue donde
El albergue es la iglesia a la que Jesús conduce a los seres humanos para salvarlos. Sería una pena que hiciéramos solo una lección moralizante de esta página admirable que nos dice lo que Dios hace por los hombres, que no cesa de hacernos nacer en sus entrañas. Jesús ha sido imagen del Dios invisible, ha encarnado la compasión materna de Dios. Y nosotros tenemos que portarnos así hacia nuestro prójimo. Tenemos que compartir esa compasión que viene de Dios. Si el Evangelio no es en primer lugar una moral, esto quiere decir que, sin embargo, no está exenta de tener exigencias morales extremadamente profundas y muy fuertes, más fuertes que todos los principios. Hay que comportarse como Jesús, como ese buen samaritano. Ama, sí, ama, sé solidario. Este es el verdadero culto. ¿Por qué? Porque es esto lo que es Dios. Dios es amor. Y dice la palabra de Dios, quien no ama, no conoce a Dios. Por lo tanto, atención a tu culto, sacerdote del templo o levita, porque Dios no ama que te quedes solo en ceremonias. Él te espera fuera. Cuando salgas de la iglesia, ¿qué vas a hacer ante tu prójimo? ¿Vas a amar? Pero el Señor dirá, lo que has hecho al más pequeño me lo has hecho a mí. ¿Me amas tú o solamente pronuncias palabras? El Evangelio termina diciendo la pregunta que Jesús le hace al doctor de la ley. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y el doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Jesús nos cambia completamente la noción de prójimo. Este escriba le preguntaba, ¿quién es mi prójimo? En sentido pasivo. En ese sentido son los demás que son mi prójimo. Pero Jesús le responde, ¿de quién te haces tú prójimo? En sentido activo. En ese sentido, somos nosotros que nos tenemos que hacer prójimos de los demás. El prójimo. Esta es la paradoja genial de Jesús. El prójimo soy yo, cuando me hago prójimo cuando me acerco a los demás con amor. No nos preguntemos quién es mi prójimo, sino cómo podré hacerme prójimo de cada persona que pasa a mi alrededor, sin distinción. Esta es la revelación que Dios nos quiere hacer hoy. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.